placer de nuevo estar con ustedes y siempre es grato poder regresar a un lugar donde hemos estado la ocasión pasada. Siempre es un placer estar al lado del hermano Josué. Tuvimos la oportunidad de estar en 3 diferentes conferencias el año pasado juntos: Guaymas, Guadalajara y Pachuca. Y ya casi era como que a donde iba uno era seguro que iba el otro. Pero eso es parte de trabajar en equipo, parte de trabajar en el Señor y de poder ver la obra de Dios en nuestras vidas. Quisiera considerar en esta primera ocasión con ustedes dónde es que inicia nuestra cosmovisión, y esta sesión va mucho con lo que el hermano Josué acaba de compartir con nosotros. Etimológicamente la palabra cosmovisión nos da un panorama claro. Cosmos, visión, o la visión que tenemos del mundo. Para nosotros, los seguidores de Jesús, esta visión que tenemos del mundo tendría que ser tan distinta, tendría que ser tan diferente a como el mundo ve, de tal manera que es como usar un par de anteojos o un par de lentes. El mundo tiene unos lentes que si tú y yo nos ponemos no nos sirven, y nosotros tenemos un par de lentes que si el mundo se los pone tampoco les sirven. Y esta es la razón por la que nosotros chocamos, esta es la razón por la que nosotros no casamos, esta es la razón por la que nosotros no nos podemos conformar a este siglo, sino tenemos que ser continuamente renovados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Había un puritano irlandés que decía que para el cristiano no hay una sola pulgada sin Cristo. Y eso es tener una cosmovisión cristiana, que todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que nosotros pensamos, que todo lo que nosotros hablamos tiene que ver con esta gran obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, a saber, el nuevo nacimiento. Acompáñenme por favor a la primera carta de Juan, capítulo 5. Y lo que quiero considerar en esta sesión es básicamente un estudio en la primera epístola de Juan a estos hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 5. Uno de los retos que tenemos como padres es criar o discipular hijos que amen al Señor, o por lo menos esta debería ser la visión de padres cristianos. Ahora voy a ser muy sincero, esta muchas veces no es la visión de padres cristianos, de tal manera que al servir en una congregación, al pastorear una congregación, te das cuenta de esa dinámica. A veces hay un tipo de gente viniendo a la congregación, gente siendo parte de la grey del Señor, que quiere tener muy buenos resultados, pero ellos mismos no están haciendo absolutamente nada para esos resultados. Ahora, la cosmovisión cristiana te lleva rápidamente a esto. Padres cristianos discipulan a hijos, crían a hijos para que ellos lleguen a amar al Señor. Sin embargo, a veces tenemos padres que simplemente están viniendo a la iglesia, están trayendo a sus hijos a la iglesia, y cuando esos muchachos llegan a la adolescencia o a la juventud, estos padres están exigiendo que estos hijos sean verdaderos cristianos. Y cuando estos padres dicen algo así a los ancianos o los pastores de la congregación: échame la mano con mi hijo, ayúdame con mi hijo, porque algo no está sucediendo bien. Y cuando tú te sientas con esos muchachos más o menos te dicen algo así: papá y mamá quieren que yo viva algo que ellos nunca modelaron en casa. Y entonces tú ya no sabes qué hacer, porque te das cuenta de algo. El problema no son los hijos, el problema son el modelo que vieron en casa. Un modelo que no tiene que ver solamente con el decir algo, un modelo que tiene que ver con esta lucha interna que yo llamo entre ser y hacer. El tipo de cristianismo en nuestros días está muy marcado por el hacer. La gente quiere hacer cosas, quiere tener muchas actividades espirituales, quiere servir en cuanto ministerio hay en la congregación, pero de repente te das cuenta que esta gente está queriendo hacer algo sin ser algo. Abres la Biblia y te das cuenta que la Biblia es un libro que tiene que ver mayormente con el ser
no con el hacer. El hacer simple y sencillamente es el resultado de lo que nosotros somos. Ahora, acompáñenme ahí en 1 de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Me encantan estos versos que el apóstol Juan escribiría. Nosotros como lectores de la Biblia estamos en deuda con el apóstol Juan. Gracias a su sensibilidad espiritual, ahora gozamos de lo que en la teología conocemos como la literatura juanina, un evangelio completo, 3 cartas en Apocalipsis, libros que dan una directriz completa de la vida cristiana. Pero en particular esta carta de 1 de Juan, para mí es una carta tan importante. Hubo un grupo de seguidores de este apóstol en Jerusalén, y se cree que estos hombres en algún momento abandonaron la fe, o por lo menos se desviaron de la fe que el apóstol Juan había estado compartiéndoles. Y rápidamente Juan tuvo que escribir esta carta para hacer una serie de correcciones. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es tomar una radiografía, o como cuando vas al médico y tienes que tomar una placa o un ultrasonido para saber qué es lo que hay en tu interior. Hoy voy a tomar la carta de Juan para tomar esta radiografía y reconocer básicamente que el fundamento de Juan en esta carta es cristológico. Es decir, Cristo es el fundamento de Juan al escribir, pero a la par, la carta es una carta que tiene que ver con la fe y la conducta de los cristianos. Ahora, esta es la realidad. Cuando tienes a un cristiano, la fe y la conducta de esa persona se verá afectada. De tal forma que no puedes separar doctrina y fe de la conducta de ese cristiano. Y la carta por sí sola nos lo demuestra. Esta carta afirma nuestra salvación. Es una carta que sirve a un creyente para afirmar su salvación. Cuando un creyente tiene dudas entre que si es o no es salvo, Primera de Juan es una carta por excelencia que te dice si eres o no eres salvo. ¿Cuál es la razón? Que 22 veces en esta carta encontramos el verbo conocer. En esto conocemos que somos hijos de Dios. Y repetidamente el apóstol hace uso de esa palabra porque él quería estar seguro que aquellos primeros lectores a los que él estaba escribiendo estuvieran seguros de esta salvación común que los había afectado. Entonces, la primera carta tiene como propósito mayor confirmar a los fieles en la fe frente a los ataques doctrinales y éticos de los enemigos de la fe. Nunca la doctrina errada viene simplemente y desvía en cuestión de creer a una persona. Siempre que una persona es desviado en su creer, su conducta es afectada. Siempre que una persona es afectada en su forma de pensar o en su cosmovisión cristiana, automáticamente su forma de actuar se ve afectada. Y por eso es que esta es una carta que nos sirve mayormente para reconocer esto. Observen el verso 13 de ese mismo capítulo, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Quizás esta es una de las cosas que a padres cristianos debería mayormente enfocarnos en esta visión. Nosotros que tenemos hijos pequeños, o los que tienen hijos más grandes en ese lugar, deberíamos estar seguros de que nuestros hijos pueden entender qué es el regalo de la vida eterna, pueden entender qué es el regalo de amar al Señor, pueden entender qué es el regalo de nacer de nuevo. Así que permítame reconocer algunas cualidades
en esta carta. Y déjenme fijo esta parte de este estudio. Hebreos 6:9. Pero cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. A la salvación. Nosotros debemos estar en este asunto, debemos estar en el asunto de persuadir a nuestros hijos, persuadir a nuestros amigos, persuadir a la gente que está alrededor de nosotros acerca de la salvación. Entendemos que la salvación es el proceso de Dios. Cuando lees la Biblia te das cuenta que la Biblia es un libro desde el principio hasta el final, y lo pudiéramos resumir en esta forma: Dios salvando pecadores. Nunca el hombre buscando a Dios para ser salvo, jamás. Siempre Dios buscando pecadores para salvarlos y para mostrarlos su gracia. Ahora permítanme simple y sencillamente enfatizar algo. Como pecadores, tú y yo jamás buscamos a Dios. Jamás lo buscamos. Hay tanta gente que llega a nuestra congregación o a la congregación donde usted asiste, y el primer domingo, el segundo domingo, el tercer domingo que está ahí, dice algo similar a eso: el día que yo quise venir a la iglesia, vine. Y eso pudiera ser permitido de una persona que no tiene conocimiento bíblico, porque la gente tiene la idea que para salir del atolladero, que para salir de un vicio, que para salir de la esclavitud al alcohol o a la droga, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Yo todavía no conozco a un alcohólico que tenga mucha fuerza de voluntad. Yo todavía no conozco a un drogadicto que tenga mucha fuerza de voluntad. Mucho menos conozco a un cristiano que tenga la fuerza de voluntad como para decir: el día que yo quise llegar al Señor, llegué. No, la Biblia nos dice que todos nosotros como pecadores en algún momento de la vida fuimos atraídos por Dios con cuerdas de amor. Fuimos seducidos por Dios, de tal manera que la salvación es la historia de Dios salvando y rescatando pecadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo único que podemos hacer es persuadirlos, comunicarles el Evangelio. Por eso es que Pablo, cuando escribe acerca de este Evangelio y habla de la urgencia de este Evangelio, dice: nosotros rogamos a los pecadores, reconcíliense con Dios. Pero no podemos hacer nada más. Ni lo puedes hacer por ti, ni lo puedes hacer por tus hijos, ni nosotros que estamos en el ministerio lo podemos hacer por nuestras ovejas. Simple y sencillamente les persuadimos con el mensaje del Evangelio, les compartimos la palabra de Dios y permitimos que la obra del Espíritu se lleve a cabo en sus vidas de la manera que Él lo quiere hacer. Usted recordará la historia de este hombre llamado Nicodemo, que Juan mismo nos lo relata en el Evangelio que él mismo escribió en el capítulo 3. Observe lo que dice ahí en el verso 5 y 6. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, diga conmigo eso: os es necesario nacer de nuevo. Ese es el Evangelio. Es un mensaje en el que le comunicamos a la gente esto: os es necesario nacer de nuevo. Aquí comienza nuestra cosmovisión cristiana. Tú no puedes demandar a una persona que tenga una cosmovisión cristiana si no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, la gente no va a entender la cosmovisión cristiana, porque sus lentes son distintos a los nuestros. Es como si mi graduación fuera 1.5 en un ojo y 2.5 en el otro, y de repente perdí mis lentes y alguien me dice: te presto los míos para que puedas mirar, y resulta que los trae de adorno. Trae .25 en uno y trae .50 en el otro. Por más que me los ponga y por más cerquita que me los ponga aquí de mis pupilas, no va a pasar nada, porque la graduación no es la misma. Y esto es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión de la vida cambia completamente. Ahora,
esta carta nos lleva a una realidad, y mi hermano Josué decía algo hace unos minutos acerca de el exceso de confianza que a veces hay en la gente por simple y sencillamente repetir una oración para ser salvos. Ahora, permítame simplemente decir algo. Hay una gran multitud de conversos en nuestros días que entran en esta categoría. Han repetido una oración, ni siquiera supieron qué es lo que habían dicho cuando lo dijeron. Allá en la congregación donde mis papás nacieron de nuevo hace muchos años, había una tienda enfrente, y en esa tienda enfrente había un periquito, y ese periquito, cuando el culto terminaba, cantaba los himnos, y ese periquito, cuando el culto terminaba, repetía la oración del pecador, y ese periquito, cuando alguien pasaba por ahí: ¡hey, tú pecador, ven a los pies de Cristo!, porque repetía lo que oía. Mi pregunta es: ¿el perico era cristiano? Pues permíteme decirte que hay muchas personas en la fe cristiana como este perico. Han repetido cosas que no entienden. Hermano, el evangelio, para que una persona entienda el evangelio, se requiere un milagro. Se requiere que el Señor le abra los ojos, le abra el corazón, le destape los oídos, para que pueda entender, para que pueda asimilar el evangelio. Sin embargo, nosotros hemos tenido un exceso de confianza en una simple oración. Y cuando la gente hace esa oración, en muchos casos nosotros le decimos: bienvenido a la familia, usted es parte del cuerpo de Cristo. Hermano, perdónenme si usted lo ha hecho, yo en algún momento lo hice. ¿Quién es usted para decirle a esa persona? ¿Quién es usted para asegurarle a esa persona que ha sido salvo? ¿Es duro? Sí, es duro, pero es una realidad de la que tenemos que hablar y de la que no tenemos que callar. De repente encuentras que hay iglesias donde hay esto cada domingo, y hay decenas cada domingo haciendo esto. Y tú dices: wow, la puerta de entrada está muy grande. Sí, pero también la de salida está muy grande, porque será cuestión de 2, 3 semanas, unos cuantos meses, para que esa gente que repitió algo que para ti es la seguridad de la salvación, ya no estén. Y no están porque algo estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal es que simplemente estamos causándoles una falsa seguridad acerca de la salvación. Esa seguridad no viene de un pastor, esa seguridad no viene de una iglesia, esa seguridad no viene de gente orando por nosotros. Esa seguridad de que hemos sido salvos viene por la obra interna del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cuando eso sucede, es que nosotros podemos tener estas evidencias a las que Juan nos lleva en esta carta. A.W. Tozer, este reconocido autor, dijo lo siguiente: decenas de millares de personas, si no es que millones, han sido conducidos a experiencias religiosas por aceptar a Cristo, pero no han sido salvos. Ahora, permítanme definir en esta carta qué es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cómo se ve una persona que ha nacido de nuevo? Y vamos a ver estos 11 versos en la primera carta de Juan, simplemente para hacer una revisión rápida. Número 1, los que han nacido de Dios guardan sus mandamientos. ¿Quién es alguien que ha nacido de nuevo? Alguien que guarda los mandamientos del Señor. Alguien que voluntariamente está diciendo: quiero agradar al Señor, quiero obedecer la palabra, quiero rendirme a los pies del Señor en ese sentido. Vaya conmigo a estos versos y vamos a leerlos simplemente. Y vamos a dejar esta noche, en los próximos minutos, que la palabra de Dios nos convenza. La palabra de Dios nos convenza. Observe ahí 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, ¿cómo se ve un nacido de nuevo? Guarda sus mandamientos. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que la palabra de Dios nos mandata. ¿Es fácil? No, no es fácil.
¿Es sencillo? No, no es sencillo. Pero alguien que ha nacido de nuevo dice, la Biblia lo dice. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero el Señor me va a dar gracia para hacerlo. ¿Se acuerda en su fe incipiente que usted leía ciertas partes de la palabra y decía, ay, qué duro es esto? ¿Se acuerda? Qué dura es esta palabra. Bueno, incluso de Jesús lo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Hay momentos aún en nuestra vida, no sé cuánto tiempo tienes de seguir o de conocer al Señor, pero hay momentos aún en nuestras vidas donde nos topamos con estos pasajes duros, difíciles, en algún momento sobre todo cuando los sentimientos están involucrados y la palabra es tan directa para darte una dirección y tú dices, en mi propia carne no puedo hacerlo. Pero la gracia de Dios nos capacita. Y aquí tienes a un nacido de nuevo, alguien que está diciendo, voy a guardar los mandamientos del Señor, voy a obedecer los mandamientos del Señor. Esa es la misma palabra que en el Evangelio de Juan él utilizara para describir las palabras de Jesús cuando dijo, el que me ama, mis mandamientos guardará. ¿Tiene un alto costo? Sí, sí tiene un alto costo, pero da evidencia de que una persona ha nacido de nuevo en verdad. Da una certeza y una convicción de que eso es una realidad. Número 2, los que han nacido de Dios andan como Cristo, caminan como Cristo, siguen al Cristo de los evangelios, siguen las enseñanzas que el Señor nos legó, que el Señor nos compartió. Obsérvenlo ahí en 1 de Juan 2, versículos 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora observen eso, el modelo es Jesús. Andamos, caminamos como Jesús caminó o como Jesús anduvo en esta tierra. Vamos tras sus pisadas, vamos tras lo que Él ya nos modeló, tras lo que Él ya nos enseñó. Me encanta cuando el autor de los Hebreos dice que nuestro Señor Jesús obedeció al Padre en todo. Lo obedeció. Ahora aquí tienes el modelo, Él lo hizo. Por eso es que somos nosotros también llamados a andar. Y también dice algo interesante, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. ¿Cómo aprendemos obediencia? No es algo que se aprende teóricamente, lo aprendemos practicando. La obediencia se aprende practicando. Y lo ves con un pequeño niño en casa. No es que ellos saben obedecer, pero tenemos que enseñarles a obedecer. El día que ese pequeñito tuyo comenzó a andar, comenzó a caminar y por una u otra razón fue y comenzó a tocar con sus deditos o a querer meter sus deditos al contacto, ¿han pasado por ahí algunos? Y mamá y papá en un instante dijeron, ¡no lo hagas! Y le estaban mandando una enseñanza clara al niño, hazlo. Era completamente al revés, porque ese no le estaba mandando la señal al revés que como tú lo pensabas. Le dices al niño no lo hagas y ahí está el niño todos los días queriéndolo hacer, porque aquello que él quería descubrir en su naturaleza, ahora tú le estás diciendo es malo. Y sabes cómo opera eso, ¿no? Aquello que se nos dice es malo es aquello que más nos atrae. Ahora aquí tenemos esto, el que ha nacido de nuevo anda como el Señor anduvo. Puede ser que no llegas en tu fe incipiente haciendo todo lo que Jesús dijo, pero comienzas a ser convencido internamente por la obra del Espíritu Santo en tu vida que esto es conveniente. Tienes que andar como el Señor anduvo. Número 3, Juan dice, los que han nacido de Dios no aborrecen a los demás, los aman. No aborrecemos, amamos a los demás. Y eso incluye a aquellos que en algún momento en nuestras vidas nos han afectado. Eso incluye al padre gruñón que tuviste.
Eso incluye a la mamá mano dura que tuviste. Se quedaron muy serios, ¿no? Eso incluye al pastor estricto que tuviste. Eso incluye al vecino que te hacía una cara chueca cada vez que tú querías jugar con su hijo. Nacemos de nuevo, nos quitamos los lentes de este mundo para ponernos los lentes del Señor, y esos lentes nos invitan a amar incluso a nuestros enemigos. Observe lo que dice allí la primera carta de Juan, capítulo 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Naciste de nuevo? ¿Sabes cuánta gente como pastor he tenido que escuchar decirme: amo al Señor increíblemente, sé que soy un cristiano, pero no puedo amar a esta persona, no puedo perdonar a esa persona que me ha hecho el mal? Entonces tengo que hacer esta pregunta: ¿has nacido realmente de nuevo? Mira lo que la Biblia dice: el que ha nacido de nuevo ama, perdona. ¿Tiene un alto costo? Sí. ¿Quién es el ejemplo? Jesús. Él nos perdonó, Él nos liberó, Él nos limpió. Cuando tú y yo habíamos acumulado todos los pecados que pudieras pensar, Él lo hizo por amor. Entonces un nacido de nuevo perdona, un nacido de nuevo ama a los que lo aborrecen. Número 4, los que han nacido de Dios no aman al mundo. Primera de Juan 2:15, no aman al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vean qué tan claro es Juan al mostrarnos esta cosmovisión, al darnos este panorama, esta perspectiva de la vida. El que ama al mundo no puede amar a la par a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No sé si este término que voy a usar es sonorense. Mis padres son de Sonora, yo nunca viví en Sonora. Yo soy nacido en la Ciudad de México, aunque el Señor ya me perdonó de sus pecados. Criado en Sinaloa, así que tengo más cultura sinaloense que de otro lado. Pero en Sinaloa usamos un término para cuando cocinan el pollo y quedó medio cocido y medio crudo, que no sé si lo usan aquí, decimos está sancochado. ¿Usan ese término aquí o no? Sí. Ok. Y a veces en la congregación la gente dice: oye, el hermano fulano de tal, ese hermano, decimos, está sancochado, dicen algunos. Y eso es amar al mundo. En Cristo no hay sancochados, hermanos. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Sin embargo, dentro de la cultura cristiana a veces usamos este término: fulano, está sancochado. O el otro, tiene un pie aquí, tiene otro pie allá. Tiene un ojo aquí, pero el otro ojo todavía le anda dando vuelo al hilacho. No es posible. No es posible. Estos versículos que estamos leyendo nos marcan un antes y un después. Y eso es lo que el Evangelio hace. Hace un parteaguas entre nuestro pasado y nuestro presente bendito en la gracia y en la misericordia de Dios. Y al menos que nosotros poseamos esta cosmovisión, vamos a poder legarla a nuestros hijos. Número 5. Los que han nacido de Dios confiesan al Hijo y lo reciben. Observen ahí primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en Dios. Esta parte era muy importante para Juan. La batalla que se estaba librando en el primer siglo era acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Era la batalla que tenía que ver si Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios o no lo era. Y algunos herejes de aquellos días estaban diciendo no lo era.
Entonces Juan levanta su voz para decir: quien confiesa que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, este es alguien que ha nacido de nuevo. Ahora tenemos esta seguridad, hemos confesado, hemos creído en la deidad del Hijo de Dios, lo hemos confesado, lo hemos proclamado, lo hemos recibido en nuestro corazón como ese regalo bendito al que Juan también en el capítulo 1 de su Evangelio dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Ese es el regalo de la encarnación. Lo hemos recibido, lo hemos aceptado, lo hemos proclamado. Dice Juan, eso es lo que hace un nacido de nuevo. Cree que el Hijo de Dios verdaderamente encarnó y vino por nosotros a morir y rescatarnos. Número 6, los que han nacido de Dios practican justicia. Practican justicia. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Somos justificados por Dios. Recibimos la justicia de Dios en la persona de Cristo, o de otra manera dicho, la justicia de Dios se nos imputó a través de Cristo. Cuando tú y yo no merecíamos la justicia de Dios, a través de Cristo y de su sacrificio, el Padre tuvo a bien justificarnos. Hemos recibido esta justicia. Y Juan dice: quien ha pasado por esto, quien ha recibido esta justicia, practica esa justicia. Te quitaste los lentes, cambiaste de cosmovisión. Tiene que ser algo visible para la gente con la que tú vives. Tiene que ser algo visible para el mundo en el que tú trabajas. Tiene que ser algo visible para el mundo en el cual tú estás transitando todos los días. Recuerdo el testimonio de un muchacho mientras iba a la congregación hace un par de años. Digamos que iba un poquito recio. Estaba en su primer amor y quería llegar temprano a la iglesia. Y en eso lo detuvo un tránsito. Le dio los buenos días y amablemente le pidió una ofrenda voluntaria, para no decirlo de otra manera, para dejarlo ir. Recuerdo que ese muchacho le dijo: pídeme lo que quieras menos eso, le dijo. Y aquí le dijo: pero ¿cómo me dices? No, yo no te voy a dar nada porque yo soy cristiano, levántame la infracción. Es más, le dice, yo me sentiría tan mal. Estamos orando para que el Señor los bendiga y los ayude a ser justos, a ser rectos, a dejar la corrupción a un lado. Allá en la congregación a la que voy, todos los días que nos congregamos oramos por ustedes. Aquel hombre tomó la licencia y le dijo: sigan orando por favor por nosotros, lo necesitamos, y vete ya porque quiero que llegues a orar a la congregación por mí. Eso es lo que hace un nacido de nuevo, hermanos. La justicia de Dios que le ha sido imputada cambia su manera de ver la vida y sus obras comienzan a ser justas. ¿Es perfecto? No es perfecto, pero es alguien que está tratando de agradar a Dios con todo lo que hace y con todo lo que es. Número 7. Los que han nacido de Dios no practican el pecado. Es decir, hay una voluntad férrea en el individuo para dejar de pecar. Ahora, esto no es contradictorio con lo que acabo de decir, simple y sencillamente permítanme explicarme. En el capítulo 1 de esta primera carta, Juan dice algo interesante. Dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, es decir, Juan está reconociendo que el cristiano pudiera llegar a pecar, a faltar a Dios. Pero la distinción entre un cristiano que peca y el pecador, es decir, aquel que no ha recibido la gracia, es esta. El que no ha recibido la gracia es un hacedor de pecados, es decir, su mente está cautiva por el pecado, es un esclavo del pecado. Todos los días desayuna con el pecado, come con el pecado y cena con el pecado. Su mente, su alma y su corazón encuentra deleite en el pecado. Alguien que ha nacido de nuevo deja de ser un hacedor de pecado, es decir, recibe la gracia de Dios, hay
hay nuevas inclinaciones, hay un nuevo ánimo, hay un nuevo aliento. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Pudiera fallar en un punto en su vida. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo por esa persona? Lo redarguye. Y cuando lo redarguye, entonces ese cristiano corre a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? No me asuste, porque me regreso a hablar. ¿A dónde corre ese pecado, ese cristiano que ha sido redarguido por la obra del Espíritu Santo? ¿A dónde va? Va a la presencia de Dios. ¿Y qué hace? Clama perdón, clama limpieza, se arrepiente, dice: Señor, otra vez. Aquí estoy, Señor, te ofendí, te falté. ¿Cuándo es eso? Inmediatamente después de que has pecado. No 2 meses después, no 10 años después, no 15 años después. Es inmediatamente. ¿Cómo puedes percatarte como cristiano que la obra del Espíritu Santo se está llevando en tu vida? La pregunta es: ¿qué sucede cuando pecas? Si tú eres redarguido automáticamente cuando pecas, es porque el Espíritu Santo está morando ahí. Y ese ministerio perfecto del Espíritu Santo está funcionando en tu vida. Te está redarguyendo, te está marcando una directriz, te está diciendo otra vez: vamos al Padre, vas al Padre, buscas, clamas ese perdón. Entonces, los que hemos nacido de nuevo, dejamos de ser hacedores de pecados, dejamos de practicar el pecado de forma continua, porque ahora nuestro deleite está en otro lugar. Nuestro deleite está en la presencia de Dios, nuestro deleite está en obedecer sus mandamientos, nuestro deleite está en dejar un legado de bendición para la vida de nuestros hijos. Observen ahí 1 de Juan 3, versículo 9 al 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Otra vez, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, no practicamos el pecado, no está ahí de forma continua. Ese amor o esa predilección que tú podías tener, quizás por la mentira, quizás por la lujuria, quizás por la rebeldía, quizás por la deshonra, ha sido quitado. Sin embargo, vas a ser tentado, voy a ser tentado más de una vez a practicarlo. Y la gracia de Dios, y la obra del Espíritu Santo, y la palabra de Dios te va a fortalecer para esos momentos de debilidad de tu carne. Número 8. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Me encanta cuando Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2 que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos recibido una garantía que no merecíamos. No merecíamos. Sin embargo, en el regalo de la salvación recibimos esta maravillosa certeza, ese maravilloso ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Observen ahí 1 de Juan 3, 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por ese bendito ministerio del Espíritu Santo redarguyendo y quebrantando nuestras vidas, sabemos que hemos sido nacidos de nuevo. Número 9. Los que han nacido de Dios escuchan la palabra de Dios con sumisión. Escuchan la palabra de Dios con sumisión. Por más blanda que venga, por más dura que venga, por más golpeado que me sienta, cuando recibo esta palabra me someto por una simple y sencilla razón, porque es la palabra bendita de Dios. A veces cuando predico en la congregación ahí en Los Mochis, digo: nadie va a venir el próximo domingo. Bajo del púlpito y digo: híjole, soy capaz de dar pastel y una taza de café a quien venga el próximo domingo. Y siempre el Señor me sorprende. Cuando esos domingos la palabra ha venido a mi gusto tan dura, siempre el Señor me sorprende con una iglesia llena al siguiente domingo. Y subo y digo: híjole, de veras que soy el más sorprendido de que usted haya venido este domingo. Pero esta es
la obra del Espíritu Santo interna. Nos sometemos al mensaje de la palabra, sea un salmo, sea un proverbio, sea un evangelio, sea estos pasajes medio difíciles de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nahum. No, es la palabra de Dios. Y por ser simple y sencillamente la palabra de Dios, rindo mi mente, rindo mi voluntad, rindo mi ser, rindo a mi familia, rindo todo lo que soy, porque reconozco lo que la propia Escritura dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Estaba compartiendo con la congregación ayer el Salmo 137, y cuando llegas a este último verso del Salmo 137, versículo 9, cuando está un salmo que en esta fracción es imprecatorio, está hablando de que los niños de los babilonios serán estrellados en las piedras, y lo que los judíos en algún momento recibieron, ellos también lo iban a recibir como juicio de Dios. Y tú como predicador te encuentras con estos versos y dices, ¿qué le voy a decir a la gente? Si la gente está acostumbrada a que le digamos, Dios es amor, y ahora resulta que estos niños iban a ser estrellados. Y algunos predicadores predicarían el Salmo 137 y dirían, voy a llegar hasta el verso 6 porque ahí se acaba la parte bonita, y voy a dejar que usted lea del 7 al 9 en su casa. Y entonces llegué con la congregación ayer y dije, sería muy desleal de mi parte predicar este verso hasta el verso 6 y no decirles los que dice el verso 7, 8 y 9. Permítanme explicarles lo que está aquí en estos versículos, porque nosotros no podemos enmendar o tratar de corregir lo que la palabra de Dios dice. Lo dice, solo que no entendemos por qué lo dice. Ahora, como amantes del mensaje de la Escritura, como gente que nos sometemos al mensaje de la Escritura, tenemos que reconocer lo que Pablo le dijo a Timoteo, allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda, no una parte de la Escritura. ¿Cuál parte? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, si crees verdaderamente en la inerrancia de las Escrituras, si crees verdaderamente en la inspiración divina de las Escrituras, no te puedes quedar con aquellos pasajes predilectos o favoritos como cristianos. Algunos cristianos dicen, somos cristianos de letra roja. Es decir, para ellos solo las letras rojas que están marcadas en el Evangelio y en algunas partes del Nuevo Testamento son las que valen. Conozco a otros hermanitos que dicen, no, nosotros somos de salmos y proverbios. Y son así como que todo amor, todos poéticos ellos, ¿no? Para todo tienen una rima, para todo tienen una canción. Hermanos, necesitamos el mensaje cabal de las Escrituras. Necesitamos todas las partes que las Escrituras tienen. Usted cuando se sienta a comer carne, frijoles, arroz o lo que se coma, no está diciendo ahí, me estoy comiendo tantos minerales, me estoy comiendo tantas vitaminas, me estoy comiendo Usted se lo come. ¿Sí? Usted se lo come, simple y sencillamente. Allá en la congregación tenemos un par de nutriólogas, 3 o 4, y en alguna ocasión la comida que se estaba por servir no era lo más balanceado, seamos sinceros, no era lo más balanceado ni clínica ni del lado de la nutriología, no, era así como que una bomba de carbohidratos, tamal, frijol, nachos, una soda. Y entonces nos sentamos ahí y yo dije, voy a observar a estas lindas muchachitas que están estudiando nutriología y otra más que ya había egresado, y voy a ver qué hacen con este plato. Y cuando ya les vea qué hacen, entonces yo voy a empezar a comer. Entonces me senté y empecé a ver una, estaba así como pensando, ¿me como el tamal o no me lo como? La otra estaba con un totopito y lo volteaba a ver. Pero llegó un momento en que cuando comienzan a probar eso, fueron igual que cualquier comensal que estaba en ese lugar, que simple y sencillamente estaba consumiendo lo que había. Entonces llego yo y me siento y le digo a mi esposa, podemos comer con libertad, las nutriólogas han empezado. No me van a criticar. Y nosotros que hemos reconocido el favor de la Escritura tenemos que entender lo mismo. Tomamos toda la Escritura, rendimos nuestro corazón a toda la Escritura. Miren, 1 Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Cuando tienes a un predicador y que
este predicador está simple y sencillamente compartiendo el evangelio tal y como el evangelio es, siempre vas a tener estos dos tipos de auditorio: gente que te va a oír y gente que no te va a oír, punto. No hay más, no hay intermedios. Y la gente que te oye simple y sencillamente te está comunicando algo: soy del Señor, soy nacido de nuevo. El mundo como vivimos, en la cosmovisión que ha sido afectada de muchas maneras, tenemos este tipo de predicadores que son tan espectaculares, son tan carismáticos, pero comienzas a escuchar su mensaje y tú dices: ¿de qué está hablando este hombre? Ha contado 15 chistes y no ha citado ni un solo pasaje en la Escritura. Ha hablado de la psicología, ha hablado del humanismo. Tiene un auditorio de 3-4 mil gentes que está aplaudiéndolo, está diciéndole amén a cuanta tontería y barrabasada dice. Y cuando el mensaje termina, la gente dice: ¡qué tremenda palabra! Ay, hermanos, es una realidad. Un día estaba en una reunión de estas, no porque había decidido ir, me habían invitado a predicar, y tuve que soportar 55 minutos de tontería tras tontería. Y todavía cuando termina la reunión estaban las dos hermanitas detrás de mí, lindas hermanitas, diciendo: ¡qué hermosa predicación! Habíamos escuchado oratoria, psicología, humanismo, meditación trascendental, no sé cuánta tontería habíamos escuchado. Hermanos, quien nace de nuevo puede reconocer o puede diferenciar entre la palabra de Dios, entre el mensaje de Dios y lo que no es mensaje de Dios. O como me dijo un ovejito un día que me acompañó a una reunión donde estaban por el estilo, me dijo esta ovejita: en la casa de mi padre se sirve pan y vino, pero ahorita nos acaban de dar una maruchan. ¿Sí saben qué es esto, no? Esta comida rápida que metes al horno microondas y tienes, nos acaban de dar una maruchan. Ahora aquí tienes eso. Alguien que es nacido de nuevo puede reconocer esto y someterse al poder de la Escritura. Número 10. Los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Cree que Jesús es el Cristo. Observe por segunda vez lo importante que para Juan era el reconocimiento de la persona de Cristo. Ya lo dije, porque en el primer siglo había una lucha intensa de los herejes acerca de la persona y de la obra de Cristo. Y número 11, para terminar: los que han nacido de Dios vencen al mundo. Vencen al mundo. Ahí en primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Ahora permíteme decir una sola cosa acerca de esta fe. La fe en el Nuevo Testamento tiene un objeto hacia donde mirar. Tiene una persona hacia donde mirar: Cristo. La fe que es bíblica pone su mirada en Cristo. La fe que es genuina, que es auténtica, pone su mirada en Cristo. Enfatizo y digo esto porque tenemos un movimiento actual en nuestros días sobre la fe. Y el movimiento actual que tenemos sobre la fe no es fe en Cristo, es fe en la fe. Esto se conoce como fideísmo, fe en la fe. Pero la Biblia no es fe en la fe. La Biblia es fe en Cristo. Cada hombre que recibió un milagro en los evangelios puso su fe en Cristo. Los apóstoles, cuando escribieron las epístolas, invitaron a la gente a poner su fe en Cristo. Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Colosenses capítulo 3, puestos los ojos allá en las cosas de arriba, donde está el Señor, no en las de la tierra. Sin embargo, ahora tenemos un evangelio diciendo: crea en sí mismo, descubra el campeón que hay en usted. Permítame decirle algo: usted no puede descubrir el campeón que hay en usted. Lo que usted tiene que hacer para entrar a este reino es descubrir al pecador que hay en usted, al pecador que hay en mí. Sí, porque tenemos una idea de triunfalismo y de encontrar al gran boxeador, al gran atleta, al gran campeón que hay en nosotros. No, hermano, nosotros no hay nada, todo está en Cristo.
somos justificados en Él, somos salvos en Él, somos regenerados en Él, somos santificados en Él, un día seremos glorificados en Él. En ti y en mí no hay nada absolutamente bueno. Pero entonces esta fe está puesta en Cristo, no está puesta en ti. Este evangelio que aparentemente es cristiano, esta cosmovisión que aparentemente es cristiano, lleva a que el texto favorito de estos hermanos simple y sencillamente sea: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dejaron la patita de conejo que traían aquí en la bolsa, o al gordito al que le sobaban la pancita como un artículo de suerte, y resulta que agarraron Filipenses 4:13, 3:14 como este pasaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Están enfermos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Están en una situación difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes por qué Pablo dijo eso? ¿Sabes en qué lugar estaba Pablo cuando escribió esa carta? El dolor con el que él estaba escribiendo esa carta desde la prisión. Era un momento de triunfo, era un momento de esclavitud, era un momento de dolor. Mas sin embargo, Pablo está escribiendo esta carta y está diciendo cosas magníficas desde el capítulo 1. Sé que puedo ir al cielo, sé que me puedo quedar aquí en la tierra, sería bueno ir al cielo, pero yo quisiera quedarme aquí en la tierra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaría dispuesto a toda esta gente que usa simple y sencillamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece a decir: para mí el vivir es Cristo o el morir es ganancia. Ahora tienes una cosmovisión completamente en Cristo en esta carta. Evidencias que te hablan si verdaderamente tú y yo podemos empezar en el lugar correcto y adecuado en la fe cristiana. Entonces te animo y te aliento, te insto en el Señor: toma esta carta de Primera de Juan nuevamente, léela de forma personal, pasa tiempo leyendo esta carta, permite que el Espíritu Santo te convenza de lo que quiera convencerte, y después que hayas hecho esta tarea de forma personal, haz esta tarea con tu familia, siéntate con tu esposa y con tus hijos y pregúntales: ¿cómo nos estamos viendo como familia? ¿Realmente estamos como familia llenando este modelo? ¿Estamos como familia realmente llegando a este punto? Y permite que si alguien no ha nacido de nuevo al interior de tu hogar, pudieras guiarlo al Señor, pudieras alentarlo a venir al Señor rendido, caer rendido delante de Él. Ese mensaje bendito del Evangelio, este mensaje de la cruz, tiene dos panoramas. Cuando la Biblia nos presenta a Cristo como la piedra angular, como la roca de fundamento que es Él, hay dos cosas que podemos hacer ante la roca: o caer rendidos, humillados y postrados, reconociendo lo que el autor de Sublime Gracia reconoció cuando estaba muy anciano, y algunos miembros de su congregación no sabían cómo decirle a John Newton que ya necesitaba otro pastor. Pero entonces un joven llegó con John Newton y se acerca y le dice: pastor, creemos que tu mente ya no está tan lúcida como hace unos años estaba. Y John Newton volteó a ver a este joven y le dijo: solo sé dos cosas: que soy un gran pecador y que necesito a un gran Salvador. Ahora aquí tienes este mensaje de la cruz. O caemos rendidos ante el mensaje de la cruz, humillados, o esta roca tiene el poder de destruirnos. Tiene el poder de acabar con nosotros. Y la gran misericordia y favor de Dios nos invita a eso, a estar rendidos ante el mensaje de la cruz. Nos invita a poder decir: Señor, aquí está un mapa completo para mi vida, para mi esposa, para mi matrimonio, para mis hijos. Permíteme en tu gracia poder entenderlo. Permíteme en tu gracia poder asimilarlo. Permíteme en tu gracia poder llevarlo a cabo en mi vida. Y entonces poder bendecir a esta bendita herencia que tú me has dado. Porque eso es lo que dice Salmo 127. Los hijos son herencia de Jehová. Entonces te animo y te aliento en el amor de Jesucristo a que revises de nuevo esta carta. Y si de algo te sirve este mapa, espero que pueda bendecir no solamente tu vida, pero pueda bendecir la vida de los tuyos y de los que están cerca de ti. Oremos esta noche. Señor, te damos gracias por tu favor.
Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por bendecir nuestras vidas de tantas maneras y te damos gracias por traernos esta noche a este lugar. Sé que cada uno de tus hijos quizás ha dejado de hacer algo para estar aquí y sé que los has atraído, como decíamos hace unos minutos, con cuerdas de amor. Entonces yo pido tu bendición sobre ellos, yo pido tu gracia sobre ellos, yo pido de tu favor sobre ellos y pedimos que tu mano poderosa sea sobre ellos y tu gracia les acompañe. La gran pregunta que podemos hacernos esta noche delante de ti es esta que hemos cuestionado. Hemos nacido de nuevo. Y si alguno aquí, Señor, aún no ha nacido de nuevo, yo pido que tú quebrantes su vida. Yo pido que tú llames su vida y la obra portentosa y poderosa de tu Espíritu Santo se lleve a cabo en el corazón de ellos. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos tantas gracias por tu misericordia y tu fidelidad sobre nosotros. En Cristo Jesús oramos.